El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de salvación según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, no solo te pido por mis discípulos, sino también por los que van a creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno, a fin de que sea uno en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que su unidad sea perfecta, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los amas como me amas a mí. Padre, quiero que donde yo esté, estén también ellos conmigo, los que me has dado, para que contemplen mi gloria, la que me diste, porque me has amado desde antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo sí te conozco, y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer, para que el amor con que me amas esté en ellos, y yo también en ellos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Acomódense un momento, por favor, queridos hermanos. Un saludo al Padre Juan, que preside la Eucaristía, y a cada uno de ustedes que comparten la fe y el amor en la presencia de Jesús sacramentado. Hermanos, hoy más que nunca debemos hacer nuestras las palabras de Pedro en lo que se conoce como la crisis de la Galilea, cuando los judíos se fueron. Y Jesús les dijo: ¿a quién ustedes no se van a marchar? La respuesta de Pedro: ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Precisamente en los momentos difíciles es cuando debemos hacer nuestras estas palabras. ¿A quién vamos a ir? Solamente el Señor tiene palabra de vida eterna. La palabra de Jesús no es una palabra puramente humana. La palabra de Jesús nos da vida. La palabra de Jesús le da sentido a nuestra existencia. La palabra de Jesús motiva, anima a seguir adelante, porque no es una palabra muerta. Este día, en la primera lectura, vemos cómo Pablo va a utilizar esa sabiduría para poder dividir a aquellos que lo estaban acusando. Y el Señor había dicho que no se preocuparan de lo que iban a decir. Ya el Señor había dicho que Él iba a enviar ese paráclito, ese defensor ante los acusadores. Y hoy lo vemos manifiesto en la vida de Pablo, que se encuentra delante del tribunal. El encargado, el comandante quiere saber el porqué de aquella acusación. Pero lamentablemente el Sanedrín, estaba dividido. Habían dos corrientes de pensamiento ahí: los fariseos, llamados los separados o los puros, que cumplían a cabalidad la ley de Moisés y creían en los ángeles y creían en la otra vida. A este grupo de los fariseos pertenecían también muchos sacerdotes. Por el otro lado estaban los saduceos, descendientes de Sadoc, que no creían en los ángeles. Era la aristocracia judía que llevaba un estilo de vida
muy disoluto, muy laxo, dado sobre todo a los placeres de este mundo. Y no creían ni en ángeles, ni en resurrección, ni en la otra vida. Pablo se da cuenta de ello, por eso expone que el motivo, primero, que él es fariseo y es hijo de fariseos, pero luego también va a exponer cuál es su fe, en qué se centra su fe, sobre todo pues en la resurrección de Jesús, y aquello va a producir tremendo alboroto. Hermanos, aquí se cumple aquel principio: divide y vencerás. Pablo, con la sabiduría de Dios, divide el auditorium, divide el Sanedrín por las creencias. Por las creencias, cuántas veces, queridos hermanos, también nosotros dividimos la iglesia. Cuántas veces, queridos hermanos, nos pasa lo que el Sanedrín: nos dividimos y nos debilitamos, y nuestros enemigos aprovechan esa división para ir ganando terreno. Por eso en el Evangelio Jesucristo nos va, San Juan nos va a presentar el último discurso de despedida de Jesús, donde resalta el tema de la unidad. Es una oración sacerdotal. Todo el capítulo 17 es una oración sacerdotal. Y en los versículos que hemos escuchado resalta sobre todo la petición, la insistencia de parte de Jesús de que todos seamos uno. Todos seamos uno. Y el Señor pedirá no solamente por los que están ahí reunidos, el Señor va a pedir también por aquellos que creerán a través de sus palabras. Y ahí, queridos hermanos, estamos también incluidos en esa oración de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído por medio de esa palabra. ¿Y qué es lo que el Señor pide? Te pido, ¿verdad?, para que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. Queridos hermanos, una de las notas de la iglesia es la unidad. Son 4 las notas de la iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Son las 4 notas de la iglesia. Y la primera es la unidad. ¿Y por qué la iglesia es una? Porque Dios es uno. ¿Y por qué la iglesia es una? Porque Jesucristo le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La voluntad de Jesucristo es que la iglesia sea una. La iglesia sea una. A lo largo de 3 años, el Señor va a insistir a sus discípulos. A cada momento el Señor le llamaba la atención a ver de qué venían discutiendo. Siempre querían ser los más importantes. Siempre querían ser los protagonistas. Siempre querían llevarse los aplausos. Siempre querían considerarse indispensables. Y el Señor los llevaba aparte. Y el Señor les hablaba. Y hoy, en el último discurso de despedida, vuelve a tocar el tema de la unidad. Es que el Señor ya sabía, hermanos, que si hay algo que nos cuesta en la iglesia, es la unidad. Es la unidad. Pecado del cual pocas veces nos confesamos. Y también nosotros los sacerdotes.
cuando atentamos contra la unidad, cuando minamos la unidad, cuando buscando el protagonismo le metemos zancadilla al hermano. Queridos hermanos, y hoy en día podríamos decir, cuando queremos más like, a ver quién es, verdad, el más famoso, el que tiene más visitas, el que tiene más seguidores. Hermanos, a veces atentamos contra la unidad de la iglesia. Por eso el Señor les insistía. Por eso hoy aparece, y sería interesante que lea en la Biblia latinoamericana, aparece 4 veces la palabra unidad, que sean uno, que vivan en unidad. El Señor lo dice no 2 veces, no 3 veces, sino 4 veces, porque Él sabía que iba a costar vivir la unidad. Y la iglesia es una en su fe, porque todos creemos en los mismos misterios. Todos creemos en que Jesús está en la Eucaristía. Todos creemos en la ascensión, en la asunción, en el Espíritu Santo. Hermanos, esa es la unidad de nuestra fe. La iglesia es una porque tenemos también una liturgia, un mismo rito. Ofrecemos pan, ofrecemos vino. La liturgia nos unifica, pero la tercera dimensión de la unidad es la que más cuesta: la unidad en el amor, la unidad en la caridad. Hermanos, a veces ponemos más énfasis en la unidad teológica, en la unidad dogmática, en la unidad de lo que creemos, o en la unidad de lo que celebramos, de la misa, que se dice, que no se dice, que el Papa dice, que el misal dice, pero se nos olvida lo más importante, que es la unidad en el amor. Ahí sí que está difícil. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana parece que tiende siempre a la división. Porque la naturaleza humana nos lleva siempre a querer ser protagonistas. Y cuántas veces escalar poniendo la espalda de mis hermanos. Queridos hermanos, ojo, que la unidad no es unicidad. No somos piezas. Es que el Señor no nos hizo, como dicen los hermanos de cursillos de cristiandad, no nos hizo en serie, sino en serio. Es que no somos longanizas, es que no somos piezas de maquila, todas iguales. No, el Señor nos ha hecho diferentes. El Señor ha dotado a cada uno de dones diferentes, de capacidades diferentes, pero en la medida en que, queridos hermanos, yo los pongo al servicio y a la edificación del pueblo de Dios, entonces estoy trabajando en la unidad. La unidad conlleva respeto. No todos podemos pensar lo mismo por caridad, queridos hermanos. No todos podemos actuar de la misma manera, ni siquiera podemos vestirnos igual. No unifiquemos lo que Dios hizo diferente. No unifiquemos lo que Dios hizo diferente. Si Dios nos ha hecho diferente, muy bien, pero en la unidad, en la presencia de Jesús, ahí está el amor. Por eso a veces, hermanos, no podemos cumplir la tarea. Por eso, queridos hermanos, hay cada quien, ¿verdad? Sálvese como pueda. Cada quien tiene que estar inventando. ¿Por qué nos cuesta una pastoral de conjunto? ¿Por qué nos cuesta seguir lineamientos? ¿Por qué? Porque no hay unidad entre nosotros. Porque las comunidades están divididas. Porque en las comunidades hay antagonismos, hay rivalidades. Porque también, hermanos, entre nosotros, los sacerdotes, no vivimos la unidad. No respetamos al otro que piensa de una manera diferente.
No reconocemos los dones y los carismas que cada uno tiene. Hermanos, unidad no es unicidad. Por eso la palabra de Dios hoy nos invita, y el Señor oró por esta unidad. Hermanos, divididos a unos mismos obispos, que los obispos alemanes, que los obispos de no sé dónde. Hermanos, en la misma iglesia encontramos división. Ya el Señor lo dijo, y eso lo único que hace es debilitarnos e impedir que cumplamos la tarea de la evangelización. Este día es oportuno hacer un examen de conciencia y pedirle perdón al Señor cuando hemos atentado contra la unidad, cuando, verdad, hemos pecado contra la unidad, cuando aún dentro de la iglesia hemos socavado el trabajo del hermano, le hemos serruchado el piso porque piensa de una manera diferente a lo que yo pienso o actúa de una manera diferente. Queridos hermanos, no podemos vivir la unidad, verdad, en la iglesia, la unidad en la sociedad, la unidad en nuestra familia. Y lamentablemente vivimos en este mundo dividido, en un mundo donde el que tiene más saliva traga más pinol, en un mundo donde cada quien busca su propia conveniencia, en un mundo donde como cuesta pensar también en el otro con amor, con caridad. Queridos hermanos, qué fácil es vivir la liturgia como mandan los libros, qué fácil es estudiar la teología y creer los dogmas como se nos enseñó, pero qué difícil es vivir el amor. Y por eso, queridos hermanos, nos está costando evangelizar, nos está costando salir adelante, y solamente Dios sabe cómo vamos a poder salir de esta situación en la cual nos encontramos. Queridos hermanos, he estado reflexionando que lo que vamos a vivir es como cuando Noé abrió las puertas del arca, cuando pasó el diluvio que limpió, el diluvio que purificó, el diluvio que quitó toda maldad. Ahora pues fue necesario una nueva humanidad, fue necesario que todo se renovara. Así también será necesario que todo se renueve, y aún en nuestra misma iglesia. Pongamos atención, porque no le hemos puesto pausa a la historia. No, hay que comenzar desde el principio, hay que comenzar desde los comienzos. Por eso, hermanos, urge sobre todo vivir esa unidad por la cual Cristo oró tanto, unidad en nuestra vida, unidad en tu matrimonio, unidad en tu familia, unidad en tu comunidad, unidad entre los sacerdotes, unidad entre los obispos y unidad en la iglesia universal. Que el Señor nos ayude pues, y la Eucaristía es la fuente de la unidad, ya que es el mismo Cristo, el único Jesús a quien nosotros recibimos.